Les queremos dar la bienvenida a todas y todos los participantes de nuestra charla del día de hoy, que tiene un tema muy interesante, dadas las circunstancias en las que estamos y todas las problemáticas de las cuarentenas, los encierros. Las obras de arte siguen estando en sus lugares habituales. Y junto a Marcela de la Torre, se ideó una conferencia, una charla, para ver qué podemos hacer con respecto a nuestras obras de arte en la situación en la que están. Así que quiero presentar a Marcela de la Torre, quien es conservadora y restauradora, directora del posgrado de la Facultad de Artes, docente de Historia del Arte y de Restauración de Pintura de Caballete en el Magíster de Conservación y Restauración de la Universidad Finisterra. Marcela, te quiero dar las gracias por haber accedido a la invitación de dar esta charla. Es muy interesante y también nos parece un excelente espacio introductorio para todo lo que implica la conservación y la restauración de las diferentes piezas que puedan tener las personas en sus casas. Así que cuando quieras, puedes partir. Muchísimas gracias, Camila, a todas las personas que han hecho el esfuerzo para participar en esta conferencia, videoconferencia. Muchísimas gracias. Comprendo las dificultades que se presentan al mediar una tecnología que muchos de nosotros no manejamos excelentemente bien para entrar a esta conferencia, pero por otro lado, mi política es qué fantástico que haya oportunidades de aprender cosas nuevas y de ponernos al día en nuevas tecnologías que antes no necesitábamos. Así que, dicho esto, me voy a meter en este tema que me apasiona, realmente me mueve, y creo que es una de las razones importantes que puede tener el ser humano, cuál es la conservación y el cuidado de las obras de arte. Les voy a compartir pantalla con un PowerPoint que he preparado, donde voy a tener una guía de la charla que quiero dar. Bueno, esta charla se llama Manejo de las colecciones privadas en tiempos de cuarentena. Estoy con esto haciendo una reducción de todas las posibilidades enormes que hay en el manejo de colecciones. Es decir, vamos a hablar de las obras de arte que tenemos normalmente en nuestras casas, sumado al hecho especial de la cuarentena que nos obliga a estar dentro de nuestras casas y posiblemente mirar con más frecuencia lo que tenemos a nuestro alrededor en nuestras paredes. Porque las diapositivas no obedecen. Bien, hay un hecho que dijo Goya que me parece realmente importante en este momento, y es que dice, el tiempo también pinta. Así como nosotros en nuestro aspecto exterior llevamos las marcas del tiempo que hemos vivido, que se traducen en pequeñas arrugas, pequeñísimas arrugas, las obras de arte también en su superficie acusan el paso del tiempo, y como tal hay que respetarlo. No es una enfermedad, es algo normal. La obra de arte debe tener marcas del tiempo que ha transcurrido. No así de las situaciones de enfermedad o las situaciones anormales, que son las que nosotros debemos controlar. Y por eso la charla de hoy hace a esta intervención mínima que nosotros deberíamos tener con las obras de arte que nos pertenecen. Quiero hacer una advertencia. Esta conferencia, esta pequeña charla, tiene como objetivo salvaguardar la integridad de las obras de arte en colecciones privadas. Es decir, no se van a transformar ustedes después de esta charla en ningún tipo de profesional habilitado para hacer intervenciones mayores en obras de arte, sino en la acción privada dentro de sus propios cuadros y objetos en la casa. De alguna manera estoy salvando a los cuadros de las acciones que hacen las personas con cebollas, papas
y otras cosas para, entre comillas, limpiarlos. De hecho, yo misma me encontré en algún momento con un trapito con agua y cloro, casi a punto de tocar una obra de arte, y siendo que ya tengo una capacitación al respecto, por supuesto que pude detener a tiempo, pero me di cuenta que la situación de cuarentena nos está llevando a una especie de acción de limpieza que está superando todos los parámetros de prudencia que tenemos que tener con las obras de arte. Así que en este momento lo que hago es darles algunas pequeñas pautas para que puedan ayudar a la obra de arte a sobrevivir y que a la vez aprendamos a respetarla en su integridad, ¿verdad? Um, los, el, el arte en sí tiene que ser considerado con algunas de sus características. La obra de arte, sea cual sea, es un documento histórico, es decir, dentro de sí misma contiene valores del mundo de la estética y del mundo de la cultura que deben ser respetados. La obra de arte, al margen de su valor, tiene una connotación um, muy que hay que respetar. La obra de arte original y única también puede ser una réplica, una copia, una imitación o, espero que no, una falsificación. Pero todo objeto que tenemos en nuestra casa y que nosotros denominamos como obra de arte es algo que tenemos que cuidar y respetar. La obra de arte en sí es un objeto que es materia, pero como materia tiene todo, tiene adherida a sí misma una cantidad de sentidos que son los que hablan de su realidad histórica, su valor estético y su presencia dentro de nuestra cultura, que son los valores que mencioné en un principio. Antes de entrar a los principios generales sobre conservación y restauración, quiero recalcar que el valor que tienen las obras de arte es una asignación personal que les damos los seres humanos a estos objetos. Es decir, indudablemente si tenemos un grabado de Goya, podemos estar ciertos de cuál es el valor de esa obra. Pero si tenemos una obra de arte hecha por un familiar, por nosotros mismos, o por alguien que nos merezca una sensación de afecto, realmente esa obra es valiosa. El restaurador no va a valorar la obra por ese parámetro, sino que va a valorar la obra por el respeto que se merece toda creación de un ser humano. Así que no teman presentarle a un restaurador una obra hecha por nuestra mamá, nuestras hermanas, nuestras tías, etcétera, etcétera. La obra vale por lo que cada uno decide que sea el valor que tiene la obra. Bien, dicho esto, voy a pasar a determinar algunos de los valores que la conservación y restauración determina a la hora de intervenir una obra. Todo esto ha sido definido por un fantástico, diría, el gurú de la restauración del siglo XX-XXI, italiano Cesare Brandi, y que él determinó cuáles son los principios que deben regir toda intervención en una obra de arte. El principio primero es el de la mínima intervención. Realmente se llega al punto de decir que la mejor intervención es la que no se hace. Con eso estamos diciendo que la responsabilidad de tocar una obra es muy grande. Antes de hacerlo, hay que pensar, ¿la obra gana con mi acción o puedo correr un riesgo de deteriorarla y acelerar su muerte
incluso hacerla precoz. Con lo que la mínima intervención es un principio que los conservadores y restauradores les tienen permanentemente como principio regidor, ¿verdad? Llegado el momento de intervenir la obra, todo conservador y restaurador tiene que obedecer a este principio que habla de la legibilidad o la diferenciación de los reintegros. Es decir, el conservador y restaurador no puede tratar de emular al autor. El restaurador hace una intervención que en sí misma debe ser absolutamente reconocible. Sobre esa legibilidad o diferenciación hay ciertos parámetros. Es decir, una obra de arte que está en un museo y que va a ser observada en 2 o 3 metros de distancia, puede tener una diferenciación que realmente no se note. Sin embargo, al acercarme, ahí voy a poder decir, desde acá, esta obra es original del autor o esta acción ha sido hecha posteriormente. Distinto es cuando uno restaura obras que son de las colecciones privadas y particulares de las personas, y que son obras que se observan desde muy cerca. Cuando uno ve el retrato del abuelito, uno realmente se acerca a él. Con lo que la legibilidad o la diferenciación en el reintegro puede ser un poquito más difícil de distinguir. Pero cualquier restaurador experto con luz ultravioleta va a saber decir, este puntito no era original. A partir de esos conceptos tenemos que avanzar en el siguiente punto, que es importantísimo, ya que es lo que valida nuestra acción como conservadores y restauradores, y es el principio de la reversibilidad de los materiales utilizados. Todo lo que agrega un conservador y restaurador debe poder sacarse posteriormente. Es decir, todo lo que nosotros hacemos como acción no debe afectar en la esencia misma a la obra, sino que ser una especie de maquillaje que pueda ser retirado posteriormente. ¿Cuál es la idea? La idea es que como la química y los materiales de conservación, restauración están siendo permanentemente evaluados, si nosotros hemos hecho una intervención que es imposible de retirar y esa intervención empieza a dañar la obra, realmente no hemos conservado y restaurado, sino que hemos dañado la obra. ¿Qué hace un conservador y restaurador? Solamente trabaja en una capa y posteriormente pueda ser retirada. Estos ejemplos de reversibilidad son acciones que nos han enseñado la historia con mucho dolor, muchas pérdidas, ¿verdad?, de obras de arte. En algún momento en Francia se usaba el marouflage, que es un sistema de retirar la capa pictórica de superficies de madera pintada para ser traspasadas a lienzos, creyendo que el lienzo era el que iba a conservar mejor la obra. Indudablemente, el traspaso, la operación misma, hizo que se perdieran grandes e importantísimas pedazos de obras de arte. Hay un ejemplo que es increíblemente bien hecho y que fue el traslado que se hizo de las pinturas negras de Goya desde las paredes de la Quinta del Sordo a lienzos que actualmente están en exhibición en el Museo del Prado. Esa acción estuvo muy bien hecha, aunque estoy segura que mucho de la materia original que estaba en los muros se perdió en ese proceso. Pero también hay que reconocer que este proceso permitió que al ser destruida la Quinta del Sordo, al ser destruido el edificio mismo,
se conservaran las obras de Goya que hasta el día de hoy podemos gozar eternamente, ¿verdad? Bien. El cuarto de los principios del conservador restaurador es la compatibilidad con la materia original. Y esto hace mucho a la reversibilidad de la obra. Sobre la compatibilidad de la materia hay algunos principios que todavía no están muy bien delimitados, ya que actualmente tenemos todo lo que es derivado de los materiales sintéticos, que aunque no son compatibles con la materia original, que puede ser de origen vegetal o animal, sí son materiales que dan muy buen resultado en términos de su estabilidad. Es decir, por ejemplo, cuando yo hago una especie de soldadura con hilos sobre un lienzo de lino, tengo que elegir un material que sea lo más inerte posible para que mecánicamente no actúe en contra de la materia orgánica original de la obra. Por eso uso hilos, por ejemplo, 100% sintéticos. Técnicamente no hay compatibilidad entre los dos materiales, pero mecánicamente es aconsejable que no lo haya. O sea, la compatibilidad con la materia original está hablando de la acción misma de una y otra materia. Y finalmente, el punto más difícil de comprender es el respeto que tiene que tener el conservador y restaurador por la unidad de la obra. La obra en sí es un documento que conlleva mucha información, no solamente la parte figurativa, sino que detrás de la obra hay una realidad histórica, hay un testimonio del ser humano, es una prueba fehaciente de la cultura en la que la obra se creó. Es decir, la obra no solamente es el objeto material, sino que detrás de ella hay toda una historia que el conservador y el restaurador debe conocer para no contradecir y respetar todo lo que conlleva la obra de arte en sí. Avanzando. La obra de arte en sí es un objeto. Podemos ver que hay cuadros, esculturas, alfombras, porcelanas, grabados, etcétera, etcétera. Y como tal, hay una diversidad y variedad enorme. Cada obra tiene un soporte y una materialidad. Es decir, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un cuadro, indudablemente es muy fácil distinguir cuál es el soporte de un cuadro, que puede ser un lienzo, puede ser una tabla, una placa metálica, una placa de marfil, en fin, hay varios soportes. Hay soportes de papel, piedra, madera, hueso, etc. En términos de la materialidad, hay que reconocer que hay distintas materialidades y cada día se va ampliando estas materias con el descubrimiento de nuevos materiales. Indudablemente lo clásico de la pintura, el óleo, el acrílico, que aunque es reciente ya se considera clásico, ¿verdad? Casi con 100 años de antigüedad, acuarelas, hay dibujos con grafitos, sepias, tintas, etc. En la escultura podemos encontrar obras de metal, yeso, crayola, cerámica, obras mixtas, madera, en fin, enormidad de materiales. Y hay que agregar a esto que también han surgido desde los últimos 100 años todo lo que son los derivados de los materiales sintéticos, ¿verdad? Los plásticos, los polímeros, todos materiales que hoy en día también son propios de la obra de arte. Finalmente, la obra de arte también tiene, en algunas ocasiones, no siempre, algún tipo de complemento, que se consideran, por ejemplo, los plintos, los marcos,
los atriles, las vitrinas, los vidrios de protección, en fin. Todo eso es una sola unidad que podemos denominar como obra de arte en términos de la descripción material. Si yo analizo la obra de arte y me voy a basar en mi especialidad, que es la pintura sobre lienzo, tengo que distinguir los distintos materiales. En primer término, pido disculpas a quienes son grandes artistas, que por supuesto no van a aprender nada nuevo, pero hay mucha gente que realmente no ha mirado detenidamente qué partes conforman los cuadros que tienen en sus casas. Es así como vemos que hay primero un bastidor, normalmente compuesto por 4 elementos de madera que tiene un chaflán, y en el que se adhiere con clavos, tachuelas, actualmente con corchetes, un lienzo, que es el soporte, esta es la segunda parte, el soporte que sobre el que vamos a trabajar el artista, ¿verdad? Este soporte puede tener distintas calidades, puede ser un lienzo de lino, algodón sintético, telas de nylon, incluso plásticos, en fin. Hay una variación enorme de materiales con los que se hacen los soportes. También se pueden hacer pinturas sobre cartones, maderas, y materiales absolutamente no tradicionales o destinados a la pintura, como pedazos de ladrillo, en fin, lo que el artista dentro de su creatividad quiere elegir. La capa siguiente que hay en un lienzo es lo que se llama imprimación, y es una capa hecha normalmente de un aglutinante más un yeso, que permite aislar la pintura del lienzo mismo y produciendo una mejor adhesión de la capa pictórica. Y por otro lado, evita que la pintura traspase hacia el otro lado del lienzo, y así mejorar el rendimiento y la supervivencia de las capas pictóricas. Las imprimaciones normalmente vienen hechas en los lienzos que se compren, pero muchos artistas los hacen en sus casas con mayor y menor calidad, produciendo mejores o peores resultados. Créanme, dentro de mi práctica de restauración, he visto imprimaciones tan monstruosamente malas que lo único que hacen es permitir que la capa pictórica caiga ¡cloc!, como una capa única. Realmente increíble. Pero hay muchas personas que sí lo hacen muy bien, así que bien, existe la imprimación. Sobre eso vienen las capas pictóricas. Las capas pictóricas pueden llegar a ser innumerables, muy tenues o muy gruesas. En fin, ahí está la enorme gama de posibilidades de la que usa el autor. Cuando digo capas pictóricas, no necesariamente estoy refiriéndome a pintura. Las capas pictóricas también pueden estar constituidas por elementos adheridos, por pedazos de objetos o collage, en fin, todo lo que el artista quiera mostrar en este soporte que se llama un lienzo, ¿verdad? Finalmente, y no siempre, hay una capa de barniz. Para esta charla yo voy a presuponer que el artista ha barnizado la obra. La capa de barniz es una capa transparente que puede ser de origen vegetal o animal, y produce un efecto de protección transparente a la capa pictórica que está debajo. Los barnices son susceptibles de ser sacados y vueltos a poner. Los barnices antiguos son de origen esencialmente vegetal y animal. La goma laca tiene origen animal. Así que
tienen una propiedad de oxidación muy fuerte. No es raro cuando un restaurador retira la capa de barniz, aparece la capa pictórica con un brillo y unos colores, incluso con imágenes absolutamente nuevas. No es el caso de ahora. Ustedes no van a sacar capas de barniz, sino que es una de las alternativas que tiene el restaurador. De hecho, nosotros vamos a trabajar sobre una obra presuponiendo que tiene una capa de barniz. Bien, la obra de arte, perdón, me pasé de diapositiva. La obra de arte envejece. La obra de arte es una materia viva y como tal, en su superficie se marca el paso del tiempo. Nosotros, como custodios de estas obras de arte, tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de velar para que la obra de arte perviva lo mejor posible y por el mayor tiempo posible. Recuerden el valor de la obra de arte como documento de la historia, la cultura y la presencia del hombre. Nuestros descendientes nos van a conocer a través de las obras de arte que sobreviven. A través del arte, el hombre deja testimonio de la cultura. Es decir, recuerden, todo lo que nosotros sabemos de culturas anteriores lo podemos entender por las representaciones artísticas que hicieron. Aunque tenemos una responsabilidad enorme en términos de hacer arte para que nos conozcan y por otro lado, conservarlo y cuidarlo para que nuestros hijos también lo puedan conocer. Esta acción que los museos, las galerías hacen muy profesionalmente, también debe hacerse en el hogar. No se puede permitir que en las casas los objetos de arte sean maltratados o estén descuidados. Hay para la obra de arte grandes enemigos. Y acá estamos ya entrando propiamente en la materia de la conservación y restauración. Los enemigos principales son la polución ambiental. En Santiago de Chile la polución es extremadamente alta. También otros enemigos son la luz, la temperatura y la humedad relativa. Para ver estos, para medir y ver cómo están nuestras obras de arte, tenemos que ver cuáles son los parámetros recomendados para las obras de arte. Si yo tengo una obra en un lienzo pintado al óleo o en acrílico, para medir la humedad voy a usar un higrómetro y el nivel medio recomendable es el de los 55 grados. Perdón, 55% de humedad. Santiago de Chile es una ciudad extremadamente seca. Tenemos una humedad relativa cercana al 30%. Se produce un fenómeno, por lo tanto, que en general las obras en Chile están en un ambiente muy seco, pero, ojo, también hay que considerar que la materia misma está acostumbrada a ese parámetro. Aunque no humidifiquen artificialmente, una materia que está acostumbrada y ha sobrevivido bien a 30 grados, a 30% de humedad general. Nada es más nocivo para la materia que los cambios bruscos. Entonces, un ambiente estable es realmente lo aconsejable para la obra de arte. Aunque la humedad promedio en libros recomienda el 55%, en la realidad de Santiago de Chile las obras perviven muy bien con un 30% de humedad. En términos de la temperatura, ahí sí que tenemos una capacidad de manejo bastante mejor. Lo ideal para la obra de arte está entre los 18 y 20 grados de temperatura. Recomiendo no acercar las obras a ninguna fuente de calor directo y mantener temperaturas medias cerca de los 20 grados. Por supuesto que esto cambia terriblemente en cada una de las casas.
En términos de la luz como factor de deterioro es sumamente fuerte. La luz y la temperatura en los sistemas de iluminación estaban directamente relacionados. Hoy en día lo que es luz y temperatura se pueden separar, ya que la iluminación LED no produce mayores temperaturas. Así que podemos solamente considerar la luz como un parámetro individual de la temperatura. Lo ideal en términos de luz para las obras de arte, de pinturas de óleo o acrílico, está en el rango de los 150, 200, incluso 300 lux. El lux es la unidad de medida de la intensidad de la luz. En los fantásticos teléfonos celulares se puede bajar una aplicación. Después en la próxima diapositiva les voy a mostrar, donde se pueden medir la cantidad de lux que está recibiendo cada una de las obras de arte. Retomo la idea, en los óleos entre 150, 200, incluso 300 lux está bien. Para un soporte de madera, ahí hay que saber medir qué tipo de soporte es, ya que si es un madero que está tradicionalmente al sol, esta medición no es válida. Sin embargo, si es una obra policromada, de soporte de madera policromada, indudablemente el sol le puede llegar a causar un enorme daño. Finalmente, y acá tengo que hacer un acento especial. Las obras de arte en soporte papel. La obra de arte en soporte papel es una obra sumamente frágil e inestable que debe ser protegida con muchísima atención. Vemos que la humedad ideal para una obra de papel está cerca de los 25 o 35 grados, con lo cual Santiago de Chile está muy adecuado. Una humedad grande en soportes de papel va a producir el crecimiento de hongos y carcomas, así que hay que tener muchísimo cuidado. La obra de papel, en términos de temperatura, efectivamente puede conservarse dentro de un rango de los 18 o 20 grados. Y ahora viene la parte más importante. Ninguna obra de papel puede recibir más de 50 lux en su superficie. La luz va a deteriorar todo lo que haya sido puesto sobre la superficie del papel, decolorando las imágenes. Me estoy refiriendo a grafitos, acuarelas, grabados. La luz es un enorme enemigo del papel. Se venden actualmente vidrios ideales para enmarcar obras de papel que contienen filtros solares. Y eso permite que la conservación de las obras soporte papel sea mucho más efectiva. Acá vemos el ejemplo que yo tomé con un luxómetro de 3 obras de arte. Medí este óleo y que está puesto en un ambiente de luz común y corriente de una casa a mediodía, o sea, la iluminación era muy buena, y marcó 334 lux. No, aunque está sobre el parámetro dado, no hay mayor problema, está bien. En el ejemplo siguiente... Ahí está, ¿ves? Perdón. Pero no veo dónde está el sonido. ¿Sigo o no? Marcela, Acá. disculpa, sí, sigue porque ya estoy silenciando a la gente que desactiva el silencio. Bien, perfecto. Sigue, continúa tranquila. Y si te quieres aprovechar la interrupción, si puedes hablar un poquitito más fuerte, nada más. Bien, si quieres me pongo un audífono con micrófono, no hay problema. Genial. Así mejoro el sonido. Muchas gracias. Me voy a silenciar para que puedas seguir.
Bien, ¿ahí se escucha mejor? Sí, mejor. Bien, perfecto. Entonces, en el segundo ejemplo estoy mostrando un grabado que está puesto en un ambiente sombrío dentro de la casa que no recibe luz directa, y en la medición de los lux marcó 17, cosa que me alegró muchísimo porque es un grabado de Patricia Israel, una artista chilena extremadamente fantástica, que fue profesora de la Universidad Finisterre. No. En el último de los casos, estoy mostrando, perdón, una obra que está recibiendo un rayo de sol. Al medir la cantidad de luz sobre esta superficie, me encontré con el espanto que recibía 1944 lux en su superficie, con que la supervivencia de esta obra está siendo absolutamente más complicada en términos de conservación. Acá tenemos los 3 ejemplos y ahora les cuento que para medir los lux se puede bajar una aplicación en nuestros teléfonos y además de ser muy entretenida porque uno anda midiendo lux por todas partes, es muy efectiva y práctica a la hora de saber dónde estamos poniendo una obra de arte en nuestra casa. Sigo avanzando. Hablamos de antes de nuestros grandes enemigos medioambientales, pero tenemos grandes enemigos para la obra de arte que son de origen biológico. Voy a partir por los hongos, cuyo ambiente perfecto es el de grandes humedades. Los insectos, que varían según las regiones del mundo, tienen sus ambientes preferidos. En Santiago de Chile, la termita es un gran depredador. Así que esos se controlan con distintos sistemas a cargo de especialistas. Si alguno de ustedes tiene una obra con insectos y no tiene ninguna posibilidad de acceder a un conservador y restaurador, existe una manera de un control biológico del insecto de una manera no agresiva, y es poner la obra de arte en esas bolsas que uno retira todo el aire y dejarlas selladas sin oxígeno durante 15 a 20 días. Repetir el proceso luego de unos días cuando las larvas del insecto hayan vuelto a nacer, de manera de matar estos insectos por falta de oxígeno. Es un método anaeróbico. Se usa mucho en los museos, sobre todo que es un método absolutamente inocuo para la obra de arte. Entonces, quitarles el oxígeno. Y finalmente tenemos el hombre. El hombre es el peor enemigo de nuestra obra de arte. Hemos visto fanáticos religiosos destruir esculturas enormes y maravillosas porque estaban representando ideologías que no les gustaban. Hemos visto a personas acuchillar obras de arte porque estaban mostrando cuerpos femeninos desnudos. Hemos visto personas romper y quemar libros porque su contenido no estaba de acuerdo con ellos. Es decir, el hombre es el mayor enemigo del arte. El hombre, nosotros también. Así que, ojo, no solamente los malos son los culpables, nosotros muchas veces hacemos acciones que sí son absolutamente agresivas para la obra de arte. Bien, en este momento vamos a hacer lo prometido, que es actuar sobre una obra de arte, y para eso les quiero aclarar que voy a trabajar sobre una obra de arte que es una pintura al óleo sobre una tabla y que está barnizada. Esta obra de arte no presenta daños evidentes. Yo hice una prueba en una esquina para evaluar el resultado, y con eso comprobé que lo que yo retiraba era suciedad y no, en ningún caso, era
pintura. Grandes alertas, porque esta charla queda grabada, así que no me digan que no les avise. Por favor, nadie intervenga ni toque obras en las cuales hayan grietas, escamas, faltantes, pulverulencia o deterioro visible. Nunca humedezcan una obra de papel, sobre soporte papel. No se pueden tocar con agua ni las acuarelas, grabados, estampas, dibujos, fotografía, collage. Son dos prevenciones absolutamente importantísimas en este caso, por eso las pongo en letras rojas, para que realmente me crean que es muy importante. El lienzo, yo ya les expliqué, vuelvo a retomar un poco la idea, tiene distintas capas, partiendo desde la tela, en la parte de acá abajo, y en la parte de más arriba, el barniz o la capa protectora. Nuestra acción va a estar sobre esta última capa, la capa A, y no va a tocar por ningún motivo nada de lo que subyace. Así que podemos actuar siempre que sepamos o probemos que hay un barniz, que es la capa protectora, que nos va a proteger el resto de la obra. Cuando uno empieza a actuar sobre una obra de arte, tiene que ver algunos datos. Primero, tomar un registro fotográfico de cómo está la obra de arte ¿verdad? La obra de arte antes. Después, hacer un diagnóstico con una pequeña prueba de limpieza en una esquina. Las herramientas va a ser agua destilada o desmineralizada, palitos de brocheta y algodón, un papel absorbente y una pequeña brocha. Luego de haber hecho la intervención, es recomendable hacer un registro fotográfico para tener una constancia de qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Bien, en este momento voy a dejar de compartir y voy a abrir otro PowerPoint que tengo preparado. Un momento. Por supuesto que la tecnología me está ganando. Bien. ¿Se ve esto, Camila? Sí, Marcela, se ve perfecto. Igual como lo probamos. Ya, perfecto. Entonces yo voy a poner, este es un pequeño video de 3 minutos, donde voy a hacer una simulación en un plato en el cual he manchado con acuarela para demostrar cuál es la acción que voy a hacer. Lo primero es pasar una pequeña brocha para sacar la tierra superficial en la obra. Recuerden que esto es una simulación. La brocha limpia y la común y corriente. A continuación voy a poner agua bidestilada o agua desmineralizada en un frasquito limpio y con un pequeño hisopo que yo hago con palitos de brocheta, voy a humedecerlo. Yo lo humedezco y lo estrujo para que no haya un exceso de agua y haya solamente una humedad controlada con la que voy a retirar la suciedad superficial en la obra de arte. La idea es que el hisopo tenga el tamaño adecuado al tamaño de la cantidad de suciedad que estoy retirando. Es decir, si son superficies chicas, voy a hacer hisopos muy chiquitos. El pasar el hisopo va a retirar esta suciedad superficial. Yo cuando veo que está sucio el hisopo, retiro y boto el algodón. Tengo este frasquito fantástico donde voy tirando los algodones sucios.
Voy ahora a demostrar cómo hago el hisopo fácil. Agarro algodón, con el palito de brocheta pellizco una pequeña pizca y con mis dedos y enrollando, dando vuelta el palito, voy haciendo que se enrolle el algodón. Posteriormente, al humedecer el hisopo, ese algodón se va a densificar y va a quedar. Es importante, entre comillas, estrujar el palito para que no hayan gotas de agua que puedan dañar la obra o producir demasiada humedad. Teniendo el hisopo hecho, me tengo que fijar de no pasarlo así en forma redonda, porque eso solamente haría revolver como sopa la suciedad, y lo que tengo que hacer es una suerte de barrido horizontal girando el hisopo para retirar la mugre o la suciedad, ¿verdad? Es decir, no hacer una suerte de arrastre del algodón para retirarlo, retirar la suciedad. Cuando el algodón ya tiene una marca de la suciedad que retire, por favor cámbienlo. No ahorren el algodón, es un material muy barato. A mí me gusta, hay gente que le acomoda tener varios hisopos preparados para seguir con la limpieza. A mí en lo personal me gusta hacerlo vez por vez porque lo hago muy fácil. Vea cómo retiro la suciedad girando el hisopo y puedo ver y les aclaro que la realidad es muy parecida a esta simulación que estoy haciendo en este momento. Es muy probable que la superficie pintada tenga formas. Yo trato de respetar la forma que tiene el cuadro y no limpiar en franjas, sino que respetar las zonas que han sido pintadas en la obra. De esta manera no voy a dejar franjas marcadas al cambiar la densidad de mi limpiada. Cada pasada, cada zona limpiada, uno tiene una suerte de distinto pulso, ¿verdad? Bien, cambio muchas veces el algodón, humedezco, estrujo y sigo avanzando con la limpieza de las zonas. Girando siempre en la brocheta, el palito de brocheta, de manera de arrastrar y no revolver la suciedad que está en la superficie. Esto sería más o menos la simulación de limpieza de una capa de suciedad superficial sobre una obra que está barnizada. Ahora voy a dejar de compartir esto y luego pasar a la próxima diapositiva. A la aplicación. Déjenme compartir pantalla. Ahora tengo que ir a esta diapositiva. Camila, ¿se ve bien? Camila. Sí, Marcela, perdón, es que me demoro como se va a pantalla completa, me demoro en activar el micrófono. Se ve perfecto. Perfecto. A continuación, vamos a ver ya no simulación, sino que la aplicación misma que hice sobre una pequeña lienzo donde muestro al principio los primeros algodones con los cuales hice una prueba de solvencia y para ver si se retiraba solo suciedad o había alguna pintura. Por supuesto que como la obra está barnizada, no toqué nada de la pintura original del lienzo, sino que estaba retirando la suciedad superficial. La suciedad producida por la polución. En este caso, esta obra
calculo que hace unos 15 o 20 años que no ha sido limpiada, con que es muy agradable ver cómo sale la suciedad. Bien, preparo mis palitos de hisopo, estrujo y empiezo a pasar en la superficie de la tela. En caso de haber un exceso de agua, siempre tengo a mano unos papeles absorbentes que son los que me permiten secar inmediatamente una posible gota de agua. La humedad debe estar muy bien regulada. En este caso, no voy a necesitar el papel porque tengo mucho control de la humedad. Bien, y ahí empiezo a desplazar el hisopo, en este caso en la parte horizontal, para sacar arrastrando la suciedad superficial. Les repito que la simulación hace que la evidencia del retiro de suciedad sea muy dramática, situación que no pasa en los cuadros originales donde la suciedad que uno retira es más tenue y recién se va a apreciar cuando haya una cantidad más o menos respetable de pintura. Veo el hisopo sucio y comparo con los hisopos que ensucié al limpiar la parte baja de la obra, que es la que acumula más tierra. En este caso, cambio de nuevo el algodón, no, repito, no ahorren en algodón, cambien los hisopos muy frecuentemente y estrujen bien para que no haya exceso de agua. Y se sigue pasando sobre la superficie. Sobre la superficie uno trabaja muy tenuemente, no hay que hacer una gran presión porque se puede deformar el plano de la obra. Así que hay que pasarlo sin apretar, sino que muy despacito y barriendo la suciedad tal como les indiqué. En las partes bajas del lienzo siempre hay más suciedad, ¿verdad? Bien, voy a dejar de compartir y voy a volver a la obra original, al PowerPoint original. Acá tengo un registro fotográfico del proceso que hice en esta obra que estoy mostrando. En esta parte había limpiado más o menos un cuarto de la obra. En esta fotografía ya había avanzado cerca de la mitad de la obra, había sido limpiada. Ustedes ya pueden percibir que hay una diferencia en términos de la frescura que presenta el cuadro en su observación, ¿verdad? No hay un cambio dramático, pero cuando uno puede comparar lo de antes y después, realmente se percibe esta nueva vida que adquiere el cuadro. Acá está la obra terminada, el registro final de la obra. Este cuadro corresponde a un paisaje de Yico, en el sur, un poquito al sur de Santiago, y ha sido pintado por Mónica Gaete sobre una tabla al óleo y posteriormente barnizado con barniz de Sandaraca. Lo sé porque la vi a ella haciendo esto. Todo lo que he mencionado ha sido tomado de distintos libros, Ana Calvo, Ana Sánchez Ortiz y Fernández Arenas. Además me olvidé de poner a Cesare Brandi dentro de la bibliografía, pero son textos absolutamente clásicos y tradicionales dentro de la restauración. Abro micrófono a las preguntas que ustedes tengan. Los he estado molestando por bastante, casi una hora, así que todo lo que necesiten preguntar y pueda contestar, encantada escucho, y si no,
si no los puedo contestar ahora, puedo mandarles, me pueden mandar las preguntas a mi mail, que es mdelatorre@uft.cl. Marcela, habían pedido por el chat si podrías repetir cuál es el nombre de la aplicación para medir el lux. Sí, la verdad que hay muchísimas alternativas. Yo en lo personal busqué una gratuita y lo único que uno tiene que poner en la tienda es luxómetro, así como instrumento de medir la luz, se llama luxómetro. Ahí le va a ofrecer los distintos planes varias alternativas. Luxómetro sería la respuesta. Mira, María Antonieta nos escribe por el chat, dice que no le funciona el micrófono, así que voy a ser su interlocutora. Y dice, ¿cómo puedes saber si una obra tiene barniz? De verdad, es un proceso que a veces requiere un poco un ojo experto. Lo mejor es poner la obra en sentido horizontal y ver si hay algún tipo de pincelada que no corresponda a la imagen y que nos esté dando la pauta de una capa transparente por sobre la imagen misma. Otras veces podemos reconocer que hay barniz porque los pintores son muy descuidados y muchas veces dejan gotas de barniz. Y finalmente, si hay la posibilidad, uno al retirar el marco de la obra, puede ver que hay una diferencia entre el lugar que estuvo protegido por el marco y el pedazo de la obra que ha estado a la luz, donde se ve una degradación. Es decir, los barnices tienen una tendencia a oxidarse que no sucede cuando está protegido por el marco. Entonces, cuando uno ve que entre marco y la obra visible hay una diferencia de color, de un color oxidado, cafezoso, un color miel, eso es porque el barniz se ha deteriorado. Así que serían los distintos trucos. En definitiva, la presencia real de barniz solo se puede comprobar con una estratigrafía, que es una situación que indudablemente en este tipo de momentos no puedo comprobarles, pero tampoco es tan complicado cuando uno lo hace con un mínimo computador, con un mínimo, ¿cómo se llama? Una lupa computacional, uno puede ya analizar la estratigrafía de una obra. Gracias, Marcela. María Antonieta nos dice que las obras en acrílico no suelen barnizarse. ¿Se puede intervenir directamente entonces? Las obras en acrílico tienen la particularidad de ser muy estables por el tipo de polímeros que se han usado y normalmente si es un acrílico de buena calidad no tiene ningún inconveniente en ser limpiadas con agua muy controlada, la humedad, por cierto, pero no hay problema. Normalmente el acrílico, la pintura acrílica, ha producido al secarse una capa filmógena que es repelente del agua. Así que si es un acrílico de buena calidad que ha sido bien puesto, la verdad que no hay inconveniente en pasarle estos hisopos húmedos para limpiarlos. Lo que sí, si el acrílico no cubre toda la superficie, cuidado al arrastrar la suciedad, no vaya a ser que el lienzo que no ha sido cubierto con pintura reciba y se manche con la tierra que ha sido arrastrada. Así que también hay que controlar solamente pasar hisopos húmedos sobre la superficie pintada con acrílico y no en todas las partes de la obra. Así que hay que llevar un control. Hay un principio en restauración que no he mencionado y es que el restaurador tiene que estar siempre con un pie puesto en el freno. Es decir, darse cuenta que no hay cosa peor que insistir en un error que uno está cometiendo. Hay que saber detenerse.
todos nos equivocamos, pero un buen restaurador realmente toma la decisión de detenerse cuando se da cuenta que está por producir o ya ha producido un daño, porque no hay forma de hacer marcha atrás en haber dañado una obra. Así que lo mejor es detenerse y pasarle la obra a un profesional que va a saber qué hacer o recomendar en ese caso. Gracias, Marcela. Hay más preguntas porque por lo menos en el chat no están apareciendo. Y si alguien quisiera tomar la palabra, puede desactivar su micrófono y hacer la pregunta. Mira, Juan Alvear está escribiendo en el chat. Dice, ¿qué opinión tiene de Ansel Kiefer, neoexpresionista alemán que utiliza materiales industriales, incluso plomo derretido? Es decir, la creatividad del ser humano es absolutamente ilimitada. Yo creo que desde grandes sorpresas que nos dieron con materiales no tradicionales, partiendo desde la década de los 40 con Jackson Pollock, ¿verdad? Que usaba pinturas industriales, que además no ponía con brochas, sino que hacía ese dripping. En fin, la variedad de materiales, plomo derretido, la utilización de materiales orgánicos como los que utilizó Joseph Beuys, que usaba miel, que la utilización de los plásticos, los desechos de materiales tecnológicos como Nam June Paik con sus monitores, en fin, la variedad de materiales que usa los artistas desde el siglo XX son absolutamente válidos y no hacen sino ser testimonio de la creatividad del artista. El artista como demiurgo, el artista que a través del arte está utilizando un lenguaje con un vocabulario ilimitado. Por eso yo creo que poner límites a este lenguaje de palabras ilimitadas, de idiomas ilimitados, sería absurdo, ¿verdad? El hombre artista, creador, es como definió Baudelaire, un demiurgo, es decir, un dios capaz de crear. Y eso indudablemente no hace sino que yo realmente quede feliz de ser parte de la humanidad y ser capaz de admirar esta condición ilimitada de los artistas de crear, ¿verdad? Así que plomo derretido, plástico, monitores, papeles arrugados, collage o lo que fuera, son materiales brutales, geniales. Para el restaurador son un dilema. De hecho, la restauración de obras contemporáneas se presentan grandes dilemas, como por ejemplo, qué derecho tiene el restaurador de intervenir una obra que ha sido creada para tener una vida efímera. Empezamos con problemas filosóficos de la restauración y realmente no son tan fáciles de distinguir ni de contestar. Marcela, Giselle nos pregunta, si un óleo no tiene barniz, ¿se puede limpiar? ¿Y qué barniz recomiendas para las pinturas? Bueno, si la obra no tiene barniz, yo le diría que no la intervenga sino un profesional, porque la calidad del óleo es la que va a determinar si el aglutinante que tenía esos pigmentos ha sido suficientemente bueno, o si el aglutinante, al no ser bueno y yo pasar un hisopo húmedo, voy a retirar color, y ahí estoy dañando la capa pictórica. Así que si no tiene barniz, un aficionado, por favor, no intervenga la obra. Posiblemente se pueda intervenir. Ahora, una obra para ser barnizada tiene que estar limpia, ya que yo no puedo sobre suciedad agregar barnices porque no hago sino armar un barro que no debe ser.
La calidad de los barnices, por suerte, ha mejorado muchísimo desde en los últimos 50, 60 años, con la creación de barnices sintéticos, cuya oxidación o procesos de deterioro se han ralentizado muchísimo. Los barnices anteriores, esencialmente barnices de damar, tenían una vida bastante, comillas, corta antes de deteriorarse, ¿verdad? Ya sea por pasmado o por exiliación o por escamado o, en fin, por distintos procesos que sufre el barniz como deterioro. Algunos barnices duran 20 años, no más que eso, y realmente cuando uno los retira no les puedo explicar la satisfacción que es sacar estas capas que son como un papel celofán de color habano, y que uno las saca y de repente surge de abajo unas obras increíbles de unos colores maravillosos. Barnices hoy día, siglo XXI, barnices sintéticos, sin duda. Marcela, tenemos una última pregunta. Dice, ¿cómo saco los...? Perdón, es Alejandra que dice, ¿cómo saco los hongos de una pintura? Y si es buena idea usar cloro en pocas cantidades. No. El hongo, malditos hongos, tienes razón, malditos hongos. Uno retira la materia orgánica en sí, pero el hongo siempre deja una mancha terriblemente invasiva que ha normalmente llegado a las capas subyacentes. Los hongos dejan manchas terribles. Lo mejor es retirar la materia orgánica. Hay algunos procesos de anular la acción del hongo para que no siga expandiéndose. Y después de eso, directamente con reintegro pictórico, tratar de atenuar las manchas para que la lectura de la obra sea la buena. Ahora, esta acción es acción de profesionales. No agreguen cloro. El cloro tiene un poder residual absolutamente enorme. Pregúntenle al coronavirus. No hay que meter cloro a los hongos. Por el momento, solamente anulen su acción y después se puede un profesional ver cómo neutralizar la acción y la mancha que dejó el hongo. ¿Hay alguna otra pregunta? Que hay veces que las personas se demoran un poco en querer preguntar. Se ve que no. Ah, mira, dice Alejandra Carballo, hablaste de un italiano restaurador muy importante. ¿Cuál era su nombre? Cesare Brandi, B-R-A-N-D-Y, D-I latina. Cesare Brandi. Él escribió el manual de los portapalos para los restauradores, es decir, sus principios de restauración son los que realmente hoy en día se aplican. Yo no sé si todavía está vivo Cesare Brandi, pero de estar vivo debe ser una persona bastante mayor. Por supuesto que ha sido el fundador de la escuela que propicia los principios que yo le dije, de la mínima intervención, el respeto, etcétera, etcétera. Así que Cesare Brandi. También hay otro autor de teoría de la restauración, que es Umberto Baldini. Umberto Baldini también es otro de los gurús de la restauración del siglo XX. Así que yo creo que con esos dos autores tenemos las bases ideológicas de las intervenciones de restauración y conservación hoy en día. Marcela, te quiero dar las gracias por haber accedido a hacer esta charla tan importante y tan... Ah, y hay una pregunta más. Ya. ¿Alcanzamos? Sí. Dice, si siempre se puede utilizar acuarela para restaurar pinturas.
como toda intervención y todo lo que agrega un restaurador a la obra debe ser reversible, y el mejor solvente es el agua, sin duda que la acuarela o wash y el wash son dos elementos que dan un excelente resultado visual para hacer los reintegros cromáticos, y, y no hay forma. El próximo restaurador va a agarrar, va a pasar un hisopo húmedo y va a retirar toda esa acuarela sin ningún daño para la obra. O sea, proteger la obra es agregarle lo que sea transitorio, lo que pueda ser retirado fácilmente. Y la acuarela es fantástica para eso. Bueno, ahora sí. Le quiero también dar las gracias a todas las participantes y los participantes de hoy día. Estamos todos contentos desde la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra y desde el área de extensión cultural de la universidad. Estamos muy contentas de poder generar estos espacios de encuentro, de conocimiento y de diferentes tipos de reflexiones que estamos teniendo. Y te quiero dar las gracias a ti también, Marcela, como te estaba diciendo anteriormente, por tu tiempo y la generosidad de compartir tus conocimientos con todos nosotros. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a todos, y bueno, no hay problema en que me hagan consultas después por mail, así que a todos mucha suerte y a cuidarse mucho en estos momentos distintos de la vida. Gracias. Hasta luego. Chao.